Cuando mi esposo recibió aquella llamada del laboratorio, supe que mi vida había terminado. 30 años de mentiras, 30 años mirando los ojos del hombre que me amaba incondicionalmente, sabiendo que escondía un secreto capaz de destruir por completo a nuestra familia. Y en ese momento, con él sosteniendo el teléfono y mirándome con una expresión que jamás olvidaré, todo se derrumbó. Pero déjame contarte desde el principio, porque lo que ocurrió aquel día fue solo el final de una historia que había comenzado décadas atrás. Una historia de traición, de mentiras y de una decisión que cambió la vida de todas las personas que amé. Mi nombre es Elena, tengo 40 años, y si te quedas conmigo hasta el final de este video, vas a entender cómo una sola elección equivocada puede convertirse en 3 décadas de tormento. Vas a entender cómo el peso de un secreto puede destruirte por dentro, día tras día. Y vas a descubrir lo que pasó cuando la verdad finalmente salió a la luz. Porque hay cosas en esta historia que no vas a creer. Hay momentos en los que ni yo misma creo haber vivido todo esto. Y hay un final que, bueno, tendrás que ver hasta el final para descubrirlo. Esto no es una historia de amor. Es una historia sobre las consecuencias de nuestras decisiones, sobre cómo una mentira puede cobrar vida propia, y sobre el altísimo precio que pagamos cuando decidimos ocultar la verdad a las personas que más amamos. Así que respira profundo, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos te hará cuestionarlo todo: las relaciones, la verdad, la familia, y te aseguro, no podrás dejar de mirar. Todo comenzó en 2012. Tenía apenas 10 años cuando conocí a Daniel. Parece imposible, ¿verdad? Pero es cierto. Déjame explicarte. Cuando tenía 10 años, Daniel era el mejor amigo de mi hermano mayor. Ellos tenían 15 y pasaban el día jugando videojuegos, hablando de música, cosas típicas de adolescentes. Yo era solo la hermanita molesta que siempre estaba cerca intentando llamar la atención. Daniel siempre fue amable conmigo. Cuando mi hermano me mandaba a irme, él decía, déjala quedarse. Cuando me caía y me raspaba la rodilla, él me ayudaba. Era mi héroe de la infancia, ¿sabes? Esa clase de amor platónico que todo niño tiene alguna vez. Los años pasaron. Daniel y mi hermano tomaron caminos distintos. Perdí el contacto con él. Conocí a Roberto cuando tenía 16 años. Salimos durante 4 años y nos casamos cuando cumplí 20. Era perfecto. Trabajador, dedicado, cariñoso. Construimos una vida juntos. Soñamos con tener hijos, con una casa propia. Pero entonces, en 2012, 20 años después, volví a encontrarme con Daniel. Era otoño. Lo recuerdo bien porque las hojas secas cubrían el suelo del parque donde solía correr todas las mañanas. Roberto trabajaba en turnos dobles por aquella época. Salía temprano y regresaba tarde, intentando ahorrar dinero para poder comprar nuestra casa. Yo lo apoyaba, por supuesto, pero la soledad era una compañera constante. Y entonces, una mañana cualquiera, ahí estaba él, Daniel, corriendo en el mismo parque, 20 años después. Me reconoció al instante. «Elena, ¿la hermanita de Marcos?» Conversamos. Había vuelto a la ciudad. Trabajaba como arquitecto. Se había divorciado recientemente. Y yo recordé a aquello niño de 10 años que estaba enamorada de él. No fue amor a primera vista porque, en realidad, aquel amor nunca había muerto del todo. Solo estaba dormido, esperando. Y cuando nos reencontramos, fue como si esos 20 años jamás hubieran existido. Empezamos a correr juntos por las mañanas. Solo eso, al principio. Pero cada carrera duraba un poco más. Parábamos a tomar un café, hablábamos de la vida, de cómo todo había cambiado, de los caminos que habíamos tomado. Debería haberme detenido ahí. Debería haber cortado todo de raíz. Pero no lo hice. Daniel era diferente de Roberto. Donde mi esposo era práctico y directo, Daniel era soñador y creativo. Donde Roberto hablaba de cuentas y responsabilidades, Daniel hablaba de arte y posibilidades. Era como si él representara la vida que podría haber tenido, las decisiones que no tomé.
Después de 3 meses de encuentros inocentes, empezamos a vernos fuera del parque. Almuerzos, cenas. Me llevó a su oficina, me mostró los proyectos en los que trabajaba. Yo le contaba sobre mi trabajo, sobre mi vida, sobre todo menos sobre el vacío que sentía en mi matrimonio. Roberto y yo llevábamos 1 año intentando tener un hijo sin éxito. Él se había hecho unos exámenes que mostraban una baja cantidad de espermatozoides. No era imposible, pero sí difícil. Cada mes que pasaba, la frustración crecía, y yo, en lugar de acercarme a mi esposo en ese momento tan duro, me alejaba hacia Daniel. Ocurrió una tarde lluviosa de mayo. Habían pasado 6 meses desde nuestro reencuentro. Estábamos en su apartamento, escuchando música, hablamos sobre un proyecto que él estaba desarrollando. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas. Había una tensión en el aire, algo no dicho que flotaba entre nosotros desde hacía meses. Y entonces él dijo: «Elena, nunca dejé de pensar en ti. Desde que éramos niños, siempre hubo algo. Podría haberme ido. Debería haberme ido, pero no lo hice». «Yo también», susurré. Y él me besó. En ese momento crucé una línea de la que jamás podría volver atrás. El beso se transformó en algo más, y esa tarde lluviosa traicioné a mi esposo con el hombre del que me había enamorado cuando tenía 10 años. Lo que comenzó allí se convirtió en una aventura que duró 4 meses. 4 meses de mentiras elaboradas, de excusas inventadas, de encuentros secretos. Me transformé en alguien que no reconocía. Tenía 2 teléfonos. Inventaba compromisos falsos. Le mentía a Roberto, mirándolo directamente a los ojos. Cada vez que mi esposo me abrazaba y me decía que me amaba, la culpa me devoraba por dentro. Pero aún así, continuaba. Porque con Daniel me sentía viva de una forma que no sentía hacía años. Él me hacía sentir deseada, interesante, especial. Hasta que en septiembre de ese año descubrí que estaba embarazada. El mundo se me vino abajo cuando vi aquellas 2 líneas en la prueba, porque sabía con absoluta certeza que ese bebé no era de Roberto. Las fechas, la frecuencia, todo apuntaba a Daniel. Roberto y yo lo habíamos intentado tanto sin éxito. Y ahora estaba embarazada del hombre equivocado. Entré en pánico total. Durante 3 días apenas pude comer o dormir. Lloraba encerrada en el baño, pensaba en todas las opciones y todas parecían imposibles. ¿Decirle la verdad a Roberto? Destruiría nuestro matrimonio. Lo destruiría a él. El hombre que me amaba, que había sido siempre bueno conmigo y que sufría por no poder tener un hijo. ¿Contárselo a Daniel? ¿Y luego qué? ¿Dejar a Roberto por el amigo de mi hermano? ¿Explicarle a mi familia que estaba embarazada de otro hombre? ¿Abortar? Lo pensé, en serio, pero no pude hacerlo. No sé si fue cobardía o instinto maternal, pero simplemente no pude. Entonces tomé la decisión que definiría los próximos 30 años de mi vida. Mentiría. Terminé con Daniel de inmediato. Le dije que había sido un error, que estaba confundida, que necesitaba concentrarme en mi matrimonio. Él quedó destrozado. Me rogó que habláramos, pero lo bloqueé. Cambié mi rutina, desaparecí de su vida sin mirar atrás. Y entonces, una noche, fingí sorpresa al hacerme una prueba de embarazo frente a Roberto. Su reacción fue devastadora. Lloró como un niño, de felicidad, de alivio. «Nuestro milagro», decía, abrazándome. Sabía que pasaría. Llamó a sus padres, sus amigos, se lo contó a todos. Y yo sonreí, fingí alegría, escondiendo el terror absoluto que sentía. Durante todo el embarazo viví en el infierno. Tenían mesadillas en las que Roberto descubría todo. Desarrollé ansiedad severa, ataques de pánico. Los médicos lo atribuían a las hormonas y el estrés del primer embarazo. Cuando Felipe nació, en mayo de 2013,
mi primer pensamiento no fue de amor maternal, fue de puro terror. ¿Y si se parecía a Daniel? ¿Y si era evidente? Pero Felipe era neutro. Ojos marrones como los míos, cabello castaño, rasgos que podían ser de cualquiera. Roberto no sospechó nada. ¿Cómo habría de sospechar? Era su esposa fiel y aquel era el hijo que tanto había soñado. Y así comenzó la mentira que duraría 30 años. Ser madre con ese secreto fue una tortura psicológica diaria. Cada vez que miraba a Felipe, veía mi traición hecha carne. Cada vez que Roberto lo tomaba en brazos y decía, mi hijo, mi niño, era como si alguien me clavara un cuchillo en el pecho. Pero la vida continúa, ¿verdad? Y mientras más tiempo pasaba, más imposible se volvía a decir la verdad. ¿Cómo cuentas algo así después de 1 año? ¿Después de 2? ¿Después de 5? Felipe creció siendo la alegría de nuestra casa. Era inteligente, carismático, lleno de energía. Y Roberto fue el padre más dedicado del mundo. Se levantaba en la madrugada cuando Felipe lloraba, le cambiaba los pañales, le enseñó a caminar, a andar en bicicleta, a jugar al fútbol. Fue a todas las reuniones del colegio, a todos los partidos, a todas las presentaciones. Era el padre perfecto. Y yo era la madre que vivía una mentira. Desarrollé mecanismos de defensa psicológicos. Intentaba racionalizarlo. Roberto era el padre de Felipe en todos los sentidos que importaban. Lo había criado, lo amaba, había estado presente en cada momento. La biología era solo un detalle técnico. Lo que importaba era el amor, no el ADN. Pero en el fondo, sabía que me estaba engañando. Daniel intentó contactarme varias veces durante los primeros años, mensajes, correos, incluso una vez apareció frente a mi casa. Pero siempre lo rechacé. Siempre corté el contacto. Con el tiempo, supe por mi hermano que se había mudado a otro estado y que se había vuelto a casar. Sentí alivio. Los años pasaron. Felipe cumplió 5 años, luego 10, luego 15. Cada cumpleaños, cada etapa de su vida era una mezcla de alegría y una culpa insoportable. Cuando entró en la adolescencia, comencé a notar rasgos que me recordaban a Daniel. Su sonrisa, sus gestos, pequeños detalles que me atormentaban. Pero Roberto nunca lo notó. ¿Por qué lo haría? ¿No tenía motivos para sospechar? Felipe graduó de la escuela secundaria el año pasado, en 2024. Estaba a punto de entrar a la universidad, lleno de sueños y planes. Roberto dio un discurso conmovedor en la ceremonia, hablando de lo orgulloso que estaba del hijo que habíamos criado. Y yo, sentada allí, pensaba, él merece saber la verdad. Pero ¿cómo contarla después de tantos años? ¿Cómo destruir a un hombre que había dedicado toda su vida a ser un padre ejemplar? ¿Cómo mirar a los ojos de mi hijo de 18 años y decirle, el hombre al que llamas papá no es tu padre biológico? No podía hacerlo, así que, como siempre, elegí el silencio. Hasta que hace 3 meses, todo cambió. Felipe comenzó a tener problemas de salud. Nada alarmante al principio, pero sí preocupante. Cansancio excesivo, dolores en las articulaciones, algunos síntomas extraños. Los médicos pidieron una batería de exámenes y un historial familiar detallado. Y fue entonces cuando la bomba comenzó su cuenta regresiva. Había una condición genética rara que los médicos querían investigar. Nos pidieron a Roberto y a mí que nos hiciéramos pruebas de sangre para comparar los marcadores genéticos con los de Felipe. Dijeron que es un procedimiento de rutina, necesario para un diagnóstico preciso. Cuando Roberto me contó sobre los análisis, sentí que toda la sangre se me iba del cuerpo. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. Sabía que era el final, que la verdad, después de 30 años escondida en las sombras,
saldría finalmente a la luz bajo las frías lámparas de un laboratorio. Intenté retrasarlo, inventé excusas. Dije que quizá no era necesario, que podíamos esperar más resultados, pero Roberto insistió. Es por la salud de nuestro hijo, Elena. Claro que debemos hacerlo. No cuesta nada. Y lo hicimos. Durante 2 semanas viví en un infierno de espera. Apenas dormía, apenas comía. Roberto me preguntaba si estaba bien y yo le decía que solo estaba preocupada por Felipe. Pero la verdad era que me estaba despidiendo de la vida que conocía, de la familia que habíamos construido, de todo. Era un martes cualquiera. Roberto estaba trabajando desde casa. Felipe estaba en casa de un amigo. Yo estaba en la cocina, fingiendo preparar la cena, pero en realidad solo estaba tratando de mantenerme ocupada para no perder la cordura. Y entonces sonó el teléfono de Roberto. Lo supe de inmediato, por la forma en que contestó, por el cambio en su voz, por el silencio que siguió. Cuando entró en la cocina tenía una expresión que jamás olvidaré. No era rabia, no era tristeza, era algo mucho peor. Era vacío, como si alguien le hubiera arrancado el alma y dejado solo una cáscara. Dijeron que debió haber un error en el laboratorio, que los marcadores genéticos no coinciden, que no soy el padre biológico de Felipe. Aún creía que era un error, aún tenía esperanza, y yo tuve una última oportunidad, una última posibilidad de mentir, de inventar otra historia, de extender la farsa unos días más, unas semanas, quizás unos meses. Pero no pude. Después de 30 años cargando ese peso, simplemente no pude más. No fue un error, dije, y mi voz salió rota, casi inaudible. Roberto solo me miró, esperando, y entonces lo conté todo. Le conté sobre el reencuentro con Daniel, sobre la aventura, sobre el embarazo, sobre la decisión de mentir. 30 años de verdad se desbordaron en 30 minutos de confesión. Cada palabra que salía de mi boca era como arrancarme un pedazo del alma. Y Roberto solo se sentó en la cocina y escuchó, sin interrumpirme, sin gritar, sin llorar. Solo escuchó con esa mirada vacía que todavía me persigue. Cuando terminé, guardó silencio por mucho tiempo. Luego se levantó, tomó las llaves del coche y se fue. No dijo una palabra, solo se fue. No volvió esa noche, ni la siguiente. Felipe tuvo que saberlo. Ya no había forma de esconderlo. Los análisis estaban ahí. La verdad estaba expuesta. Tuvimos que sentarnos con nuestro hijo de 18 años y destruir su mundo. Su reacción fue peor que la de Roberto. Gritó, lloró, dijo que yo había arruinado todo, que toda su vida había sido una mentira, que ya no sabía quién era. Y entonces miró a Roberto, el hombre que lo había criado durante 18 años, y preguntó, ¿sigue siendo mi padre? Y Roberto, aunque hecho pedazos, lo abrazó y le dijo, siempre. Pero las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Hoy, 3 meses después de esa revelación, Roberto aún vive aquí, pero es como vivir con un fantasma. Apenas me habla, duerme en el cuarto de huéspedes. Está en ese proceso de decidir qué hacer, si quedarse, si irse, si intentar reconstruir algo de lo que quedó. Felipe está en terapia intensiva, intentando procesar su identidad de chanicos. No quiere conocer a Daniel. No quiere saber nada del padre biológico. Roberto es su padre, dice. Pero la forma en que me mira es la mirada de alguien que ya no confía en nada. ¿Y yo? Yo finalmente dije la verdad. Pero descubrí que la verdad no libera. No cuando llega 30 años demasiado tarde. La verdad solo revela la magnitud de la destrucción que causamos.
Si pudiera volver atrás, lo haría todo diferente. No habría traicionado. O habría contado todo desde el principio. Cualquier cosa antes que cargar con esta mentira durante 3 décadas. Pero no puedo volver. Solo puedo vivir con las consecuencias. Y contarles mi historia, con la esperanza de que alguien aprenda de mis errores. Porque al final, la mentira siempre sale a la luz. Siempre. Y cuanto más esperas, mayor es la destrucción. Esta es mi historia, mi confesión, mi carga. Fin.